vamos a analizar a fondo la vida de una figura que, bueno, muchos creemos conocer, pero cuya historia es mucho más compleja, mucho más desafiante. Hablamos de la incomparable Rita Moreno. Y digo incomparable porque su historia no es solo la de una estrella de Hollywood, es la de una pionera, una auténtica revolucionaria. Y para entenderla, tenemos un material increíble. Hay, por ejemplo, una tesis académica basada en conversaciones directas con ella. También artículos de medios como PBS y Fierce, biografías, o sea, tenemos de todo para reconstruir su historia. Nuestra misión hoy es bastante clara. Ir más allá del famoso EGOT, de ese estatus casi mítico. Queremos entender a la mujer que se enfrentó a un sistema entero, como inmigrante, como mujer y sobre todo como latina, en un Hollywood que no sabía qué hacer con ella, y cómo transformó cada obstáculo en una plataforma. Arranquemos por el principio, porque creo que ahí está la clave de todo. Ella nace en Humacao, Puerto Rico, en 1931. Su nombre, Rosa Dolores Alberío. A los 5 años, su madre toma la durísima decisión de llevársela a Nueva York, pero tiene que dejar atrás a su hermano pequeño, a Francisco. Y ese dejar atrás es más brutal de lo que suena. En las fuentes, ella misma lo describe como su primer gran desengaño amoroso. Fue una separación, digamos, absoluta. Piensa en esto. No volvió a ver a su hermano hasta el año 2021. Espera, ¿me estás diciendo que pasaron 80 años? Más de 80 años. 80. Es una vida entera. Una vida entera. Y esto te muestra el costo tan personal, tan desgarrador, que tenía el famoso sueño americano. No era gratis. Para su familia, el precio fue esa fractura. Y lo peor es que el lugar al que llegó, Nueva York, tampoco fue ningún paraíso. Para nada. Ella lo describe sin rodeos, como una guerra racial en los edificios del Bronx. Cuenta que tenía que correr a casa todos los días para que no la alcanzaran pandillas de chicos que la perseguían gritándole speak. Exacto. Y ese racismo constante, diario, la marcó de una forma muy profunda. Hay una frase suya en las fuentes que es demoledora. Dice, aprendí que era de la raza equivocada. Imagina lo que es para una niña crecer con esa idea. Llegó a un punto en que se miraba las manos y se preguntaba si estaban sucias, incluso recién lavadas. Ese conflicto interno es lo que va a alimentar, años después, su lucha en Hollywood. Entonces, huye de ese ambiente en Nueva York y llega a Hollywood. Uno se imagina que ese es el momento en que todo mejora. Y, de hecho, las fuentes dicen que el mismísimo Louis B. Mayer, el jefe de MGM, la ve y la bautiza como la Elizabeth Taylor latina. ¡Qué halago!, ¿no? Parecería que sí, pero si lo analizas, ese halago es el origen de todo el problema. Era una trampa. Una trampa. ¿Cómo? Si la comparaban con la estrella más grande del mundo en ese momento. Porque desde el primer día no la estaban viendo a ella, no veían a la persona. Estaban viendo una versión exótica de algo que ya conocían, que ya sabían cómo vender. No era Rita Moreno, la actriz puertorriqueña, era la otra Taylor, la versión latina. La estaban definiendo en relación a un estándar blanco, y eso la encasilló de inmediato. Se convirtió, en sus propias palabras, en la étnica de la casa. La étnica de la casa. ¡Qué frase tan potente! Y se ve en los papeles que le daban. La lista que mencionan las fuentes es absurda. A ver, fue una chica polinesia, una cajún, una esclava birmana en El Rey y Yo, nativa americana, egipcia. Era la étnica genérica. Si el personaje no era una mujer blanca estadounidense, el papel era para ella por defecto. Y casi siempre, como ella misma señala con amargura, descalza. Interpretaba lo que ella llamaba conchitas y lolitas, o sea, caricaturas humillantes. Pero la ironía más grande, el momento que mejor demuestra la ignorancia total de la industria, llega con West Side Story. Claro, el papel de Anita. El papel de su vida. Exacto. Pero aquí viene lo increíble. Durante el rodaje, a ella y al resto de los actores que interpretaban a los Sharks, los puertorriqueños, les oscurecieron la piel con el mismo maquillaje. Los dejaban a todos de un tono idéntico, que ella describe como color de lodo. No puede ser. Me estás diciendo que para interpretar a una puertorriqueña, a ella lo oscurecieron, a ella y a todos. Y cuando Rita, que es puertorriqueña, se acercó al maquillador y le explicó con toda la lógica del mundo. Le dijo, oye,
los puertorriqueños tenemos una enorme variedad de tonos de piel. ¿Sabes qué le respondió el maquillador? La acusó a ella de ser racista. Increíble. Es una locura. Es que demuestra que no tenían ni la más mínima idea, ni el más mínimo interés en la cultura que supuestamente querían representar. A pesar de todo eso, llega 1962 y ocurre el milagro. Gana el Oscar a Mejor Actriz de Reparto por West Side Story, se convierte en la primera mujer latina en conseguirlo. Ahora sí, tenía que ser el punto de inflexión, la consagración. Y fue un momento sísmico para la comunidad latina. Las fuentes cuentan que cuando anunciaron su nombre, la gente en el barrio de Nueva York se asomaba a las ventanas gritando «¡Ganamos nosotros! ¡Ganamos nosotros!». Fue una victoria colectiva. Pero para su carrera en el cine, fue un espejismo. A ver, un momento. Gana el premio más importante de la industria. La reconocen como la mejor en su categoría. ¿Y al día siguiente no le llueven las ofertas? Le llovían ofertas, sí, pero eran los mismos papeles de siempre. Más novias de pandilleros, más conchitas exóticas y sufridas. El Oscar no cambió absolutamente nada la percepción que Hollywood tenía de ella. No la veían como una actriz talentosa, la seguían viendo como un estereotipo con una estatuilla. Eso es increíblemente cínico. ¿Y qué hizo? ¿Aceptó por mantenerse relevante? Justo lo contrario. Y aquí es donde su historia pasa de ser una de éxito a una de verdadera rebelión. Hizo algo que nadie en su posición se habría atrevido a hacer. Le dijo no a Hollywood. Se autoexilió del cine. ¿Por cuánto tiempo? Por 7 años. 7 años. En una industria donde si desapareces 7 meses ya nadie se acuerda de ti. Eso es un acto de una valentía tremenda. Fue un acto radical de desafío. Se negó a seguir siendo cómplice de un sistema que la denigraba. Prefirió irse a hacer teatro, a Londres, a Nueva York, donde podía encontrar personajes con profundidad. Hay una cita suya que lo resume todo. Dice, «No me importa interpretar una hispana, lo que me importa es interpretar un estereotipo». No estaba rechazando su identidad, estaba exigiendo dignidad para esa identidad. Y mientras su carrera profesional estaba en este limbo autoimpuesto, su vida personal, según las fuentes, era un verdadero caos. Se habla mucho de una relación muy tóxica, muy destructiva de 8 años con Marlon Brando. Fue una época muy oscura. Esa relación tumultuosa, combinada con un aborto mal practicado que casi le cuesta la vida, la llevaron a su punto más bajo. En 1961 intentó suicidarse. Ella misma cuenta que en ese momento se miró al espejo y sintió un odio profundo por la persona que veía. Un infierno personal absoluto. ¿Cómo se sale de algo así? Buscando ayuda. Hizo algo muy poco común para la época. Empezó a ir a terapia. Y fue ese proceso de reconstrucción personal, de empezar a querer a esa mujer del espejo, lo que encendió la mecha de su activismo público. La lucha interna se convirtió en una lucha externa. Y esa lucha tiene una fecha y un lugar casi exactos, ¿no? El 28 de agosto de 1963 en la marcha sobre Washington. Precisamente, el actor y activista Harry Belafonte la llamó y la invitó, y ella aceptó, aunque el miedo era real. Hay una anécdota en las fuentes sobre el actor James Garner, que iba en el mismo avión que ella, y estaba tan nervioso por las posibles represalias de los estudios que no paraba de tomar Pepto-Bismol. Estaban arriesgando sus carreras. Pero aún así fue. Fue. Y lo que es fascinante es que estuvo allí a menos de 5 metros del Dr. Martin Luther King Jr., mientras daba su histórico discurso «Tengo un sueño». Hay imágenes de archivo de ella hablando en la marcha, dirigiéndose a los jóvenes y diciéndoles, niños negros, niños puertorriqueños, niños chinos, lleven su nacionalidad como una bandera, siéntanse orgullosos de ella. ¡Wow! Para la mujer que una vez sintió que era de la raza equivocada, pararse ahí y decir eso fue, bueno, la reivindicación pública más poderosa que te puedas imaginar. Después de ese exilio de 7 años y de este despertar como activista, regresa. Y no solo regresa, sino que construye una carrera tan diversa que la lleva a conseguir el EGOT. Pero lo más importante es que lo consigue bajo sus propios términos. Elige proyectos que rompían con todo lo que Hollywood esperaba de ella. Tomemos el Grammy, por ejemplo. Lo gana en 1972 por un álbum del programa infantil de PBS, The Electric Company. Un programa para niños, su agente debió de volverse loco. Totalmente. Su agente le dijo que era un pésimo movimiento para su carrera, que iba a dañar su imagen de sex symbol.
Pero a ella no le importó. Vio la oportunidad de promover la alfabetización, la diversidad y la tomó. Priorizó el propósito sobre la imagen. Y luego llega el Tony, en 1975, por una obra llamada The Ritz. Y aquí interpreta un personaje que es genial, Googie Gómez. Googie Gómez es su obra maestra de subversión. Es una cantante y bailarina puertorriqueña sin una pizca de talento, pero que está absolutamente convencida de que es la próxima Barbra Streisand. Es una caricatura andante. O sea, toma el estereotipo que le habían impuesto durante años y lo lleva al extremo, lo ridiculiza. Exacto. Fue su venganza artística. Ella misma dijo que interpretar a Googie era su forma de burlarse de todos los guionistas que la obligaron a decir frases humillantes. Tomó la caricatura que le ofrecían, la infló hasta hacerla explotar y a través de la comedia le mostró a todo el mundo lo absurda que era. Fue una genialidad. Y finalmente un Emmy, en 1977 por aparecer en The Muppet Show, completa el EGOT. Se convirtió en la primera y hasta la fecha única latina en lograrlo. Y su lucha no se detuvo en los 70s. Sigue siendo una voz increíblemente activa. Las fuentes la citan quejándose, con toda la razón, de que era chocante e indignante que una serie como One Day at a Time, en la que ella participaba, fuera durante un tiempo la única serie con un elenco mayoritariamente latino en toda la televisión. Y siempre ha promovido la unidad. Entiende que la comunidad latina es diversa, mexicanos, cubanos, puertorriqueños, pero insiste en que deben unirse para tener una voz más fuerte. Su activismo es muy amplio. Hay una anécdota muy curiosa en la que se quejó en una tienda porque un oso de peluche rosa costaba más que el azul, idéntico. Estaba protestando contra el impuesto rosa. O sea, lucha en todos los frentes. Y algo que me parece muy admirable es que no teme equivocarse y admitirlo públicamente. Pasó con la película In the Heights, de su amigo Lin-Manuel Miranda. Al principio la defendió de las críticas sobre colorismo. La defendió sí, pero luego escuchó a la comunidad. Entendió la crítica sobre la falta de representación afrolatina y se retractó públicamente. Dijo que su primera reacción había sido insensible. Esa capacidad de escuchar, aprender y evolucionar, incluso a sus 90 años, es parte fundamental de su legado. Totalmente. Por eso, figuras como Jennifer López o Gina Rodríguez la citan como la pionera. Dicen que verla a ella les hizo creer que una carrera así era posible. Es que no solo les abrió la puerta. Con su ejemplo de resistencia, les enseñó a construir sus propias puertas. Les mostró que no tienes que aceptar las reglas si las reglas son injustas. Entonces, cuando juntamos todas las piezas, sí, tenemos el EGOT, la Medalla Presidencial de la Libertad, una carrera de 80 años. Pero la historia que realmente cuentan estas fuentes no es una de premios, es una de resistencia. Exactamente. Es la historia de una mujer que se negó a ser definida, a ser empequeñecida. De hecho, las fuentes dejan flotando una pregunta muy poderosa. ¿Qué más podría haber creado Rita Moreno? ¿Qué otras cimas artísticas podría haber alcanzado si no hubiera tenido que gastar tanta energía luchando contra el sistema? Su carrera se define tanto por los papeles que aceptó, como por la enorme cantidad de papeles que valientemente rechazó. Convirtió el estereotipo en sátira, el dolor personal en activismo público y una carrera de ser la otra en un legado de ser la nuestra, como la llama su comunidad. Final, lo que vemos es la historia de una persona que reclamó su identidad con uñas y dientes después de que una industria entera intentara arrebatársela. Y esto nos deja con una idea para reflexionar. En un mundo que siempre intenta ponernos etiquetas, ¿cuánto de nuestro propio potencial liberamos, no cuando intentamos encajar en el molde que nos dan, sino cuando decidimos, conscientemente, qué papeles nos negamos a interpretar en nuestra propia vida?